Ya hemos llegado al segundo trimestre, lo peor ya ha pasado. Ahora toca disfrutar. Soy la doctora Natalia García Montaner y te voy a contar todo lo que va a suceder a lo largo del segundo trimestre. El feto ya ha completado su periodo de formación, ya tiene todos sus órganos a final del primer trimestre. Ahora simplemente tienen que ir creciendo, madurando y perfeccionando su función. Es por esto que la tasa de abortos durante el segundo trimestre es muy inferior a la del primero, y también es inferior el impacto que pueden tener ciertos estímulos externos como radiaciones o medicación sobre la evolución del embarazo. La proporción entre la cantidad de líquido amniótico y el cuerpo del bebé le permite moverse libremente y estirar las articulaciones. Esto es absolutamente imprescindible para un buen desarrollo de las extremidades y la expansión del pulmón. El feto empieza a hacer movimientos de succión con los labios. Puede abrir y cerrar la boca, los ojos, tragar líquido. Empieza el segundo trimestre con unos 8 centímetros de longitud, pero cuando hacemos la ecografía de la semana 20 ya mide unos 20-22 y puede pesar alrededor de unos 350 gramos. Y dejamos el segundo trimestre atrás, alrededor de la semana 28, con un feto que mide entre 35 y 37 centímetros y puede pesar alrededor de 1 kilo. Podemos identificar claramente el género fetal por ecografía a la semana 14. La gestante empezará a notar los movimientos fetales alrededor de la semana 20 de embarazo y a lo largo del segundo trimestre cada vez serán más intensos, incluso serán perceptibles desde fuera. El feto nota estímulos externos, puede ser sensible a cambios de luz, a sonidos, incluso a caricias. Wow. Es importante que a partir de ahora le empieces a hablar si no lo has hecho hasta ahora y que le pongas música. La madre durante este trimestre notará una tregua. Siente mucha más energía, han cedido las molestias típicas del primer trimestre de embarazo y aún no acusa la sobrecarga de volumen que le traerá el tercer trimestre. Notará progresivamente aumento de volumen abdominal y es bastante frecuente que aparezca la acidez. La acidez de estómago es un síntoma bastante típico del embarazo, originado por un lado por una causa hormonal y por otro lado simplemente por un efecto mecánico de que el volumen del útero que aumenta desplaza las vísceras abdominales hacia arriba. Existen diferentes remedios caseros para paliar este síntoma y si es necesario se puede dar tratamiento con antiácidos. Durante el segundo trimestre de embarazo cambiamos los suplementos vitamínicos que habíamos estado administrando durante el primer trimestre, que eran más sencillos, por unos un poquito más completos, que llevan más componentes en su composición, pues el segundo trimestre la gestante los tolera mucho mejor y también es un periodo de mayor demanda. Añadimos estos complejos vitamínicos más completos porque, por ejemplo, el hierro es un mineral de mucho consumo a lo largo del embarazo y al segundo trimestre la gestante muchas veces ya acusa ciertos síntomas de anemia. Pueden empezar a notarse dolores de espalda, pues el volumen abdominal crece hacia adelante y la espalda se arquea hacia atrás para compensar este avance del centro de gravedad del cuerpo de la gestante. Puede ser útil hacer ejercicio para reforzar la musculatura de la espalda y en algunos casos puede ser de ayuda la colaboración de un fisioterapeuta o un osteópata. Si es necesario, puede suministrarse determinados analgésicos. Las pruebas que se realizan a lo largo del segundo trimestre, la más importante de ellas es la ecografía de la semana 20. Es una ecografía muy importante que tiene la finalidad de intentar identificar cualquier malformación fetal y asegurarnos de toda la normalidad de la anatomía del feto. Se realiza la semana 20 porque a la semana 20 el feto ya nos puede mostrar prácticamente toda su anatomía y también porque si se detecta una malformación mayor hay cierto margen de maniobra con el límite legal que en España para una interrupción de embarazo son la semana 22. La analítica del segundo trimestre de embarazo se realiza entre la semana 24 y 27. En esta analítica volvemos a solicitar parámetros que nos informarán sobre el estado de salud de la embarazada, cómo están de niveles de hierro, que como hemos comentado es posible que ya empiecen a descender. Y también hay una prueba específica para diagnosticar la diabetes gestacional, que se llama test de O'Sullivan. ¿En qué consiste? El test de O'Sullivan es una sobrecarga oral de glucosa que se administra por vía oral. Es una solución muy dulce de 50 gramos de glucosa con sabor limón-naranja que la gestante en el laboratorio ha de tomar 1 hora antes de hacerse la extracción de sangre.
Al cabo de una hora valoramos qué ha sucedido con esa dosis de glucosa y si la gestante la ha eliminado de forma correcta. ¿Y esto por qué? Pues porque durante el embarazo hay ciertos cambios metabólicos que hacen que la gestante tenga mayores dificultades para eliminar de su sangre los niveles de glucosa que cualquier alimento que come contienen. Ante estas dificultades, la gestante, después de 1 hora, 2 horas de cualquier ingesta, puede tener en sangre niveles más altos de lo correcto de glucosa. Y esta sangre es la que le llega al feto. Por tanto, le estamos dando al feto una dieta inadecuada. Para detectar estos casos de diabetes gestacional se hace este test, que si resulta patológico habrá que confirmarlo con una prueba más larga en la que la dosis de glucosa que se administra es de 100 gramos y no de 50, y se hacen controles al cabo de 1, 2 y 3 horas post la sobrecarga de glucosa. En caso de diagnóstico de diabetes gestacional, que ya lo comentaremos en otro vídeo, hay que poner a la gestante una dieta con unos valores controlados de hidratos de carbono y mantener a lo largo del día ciertos controles para saber que lo estamos haciendo bien y corregir si es necesario. Al final del segundo trimestre se recomienda a todas las gestantes una revacunación con una dosis de recuerdo de la vacuna de la tosferina. En realidad es tosferina, difteria y tétanos. Es una vacuna que entra dentro del calendario vacunal, que en principio la inmensa mayoría de la población se la ha administrado durante la infancia. Pero en este caso lo administramos a la gestante con la finalidad de dar una dosis de recuerdo que incremente el título de anticuerpos para que estos anticuerpos que le pasarán al feto a través del cordón umbilical le proteja durante sus primeras semanas y meses de vida hasta que le administremos al recién nacido sus vacunas, que se administran en España a los 2, 4 y 6 meses, 3 dosis para que esté plenamente vacunado, pero durante este primer medio año el feto es susceptible todavía de sufrir una infección por tosferina, que es un cuadro respiratorio que le puede ocasionar molestias importantes o acarrearle problemas graves de salud. Y con esta dosis de recuerdo administrada a la gestante, hacemos que esos anticuerpos, que no le durarán toda la vida, pero sí los primeros meses, le protejan hasta que haga los suyos propios. Por otro lado, a las madres únicamente RH negativas, al final del primer trimestre también se les administra una medicación que habitualmente llamamos vacuna, aunque de forma correcta no es una vacuna, pero sí que es anticuerpos frente al RH positivo. Las madres RH negativas, si están embarazadas de un feto que es RH positivo, porque el padre es RH positivo, pueden desarrollar a lo largo del embarazo una reacción inmunitaria frente al RH positivo. Esto normalmente durante el embarazo en que sucede esta reacción no tiene efectos sobre el feto en curso, pero puede acarrear consecuencias en embarazos posteriores, pues la madre ya tiene estos anticuerpos que atacarán la sangre RH positiva destruyendo sus glóbulos rojos. Para evitar esto, alrededor de la semana 28 se administra una gamma-globulina a todas las gestantes RH negativas. También es el momento de empezar a realizar las clases de preparación al parto si tú lo deseas, y si quisierais también es el mejor momento de todo el embarazo para hacer la ecografía 4D, 5D. Las recomendaciones durante este segundo trimestre de embarazo es seguir haciendo una vida saludable, mantener una buena dieta, descansar lo suficiente, y es recomendable hacer algún tipo de ejercicio que no implique impacto, pues el impacto, si bien no es perjudicial en sí para el curso del embarazo, sí que tiene muchos efectos negativos sobre el suelo pélvico de la gestante y sobre su espalda. Por tanto, hay que hacer ejercicios más suaves como natación, yoga, pilates. Este tipo de ejercicios son los que son ideales para la gestante y sobre todo en esta etapa de embarazo. Y hasta aquí todo lo que tenía que deciros sobre el segundo trimestre. Espero que os haya interesado y nos vemos en el próximo vídeo, que hablaremos sobre el tercer trimestre de embarazo. ¡Salud!